Libro cuarto de Moisés. Y la vez pasada vimos qué pasó con el pueblo de Israel. Ni bien salieron del Sinaí, salieron con mucha emoción, salieron muy entusiasmados porque habían celebrado la conmemoración de Pesach. Habían celebrado la conmemoración de Pesach. Habían esperado un mes para los que estaban impuros. El segundo mes celebraron también los que no pudieron el primer mes. Y después ya se alistaron para salir. La nube se movió. Según los cálculos, desde el lugar del Sinaí, donde ellos estaban, aproximadamente hasta llegar a la frontera con Canaán, lentamente moviéndose, tardarían como un año por ahí, lentamente moviéndose. El viaje de Egipto a Canaán, así de una persona, es como 7 días. 7 días nada más, de Egipto a Canaán. Ellos estaban ya más cerca. Según algunos historiadores, estaban por Arabia. Otros dicen que el monte Sinaí estaba por la península del Sinaí. Entonces, otro debate. La idea es que estaban cerca. Entonces, el objetivo de todo lo que ellos aprendieron durante los un año que estuvieron en el Sinaí era poder pasar el desierto, superar ese desierto, las dificultades que iban a encontrar en el desierto, entre ellos pueblos hostiles, un clima terrible. Pero el Padre les preparó, tanto espiritualmente, físicamente también. Les dio todas las herramientas para poder avanzar. Entonces, en la siguiente celebración de Pesach, donde ellos tendrían que hacerlo, ya en la tierra prometida, ya cruzando el río Jordán. Pero algo iba a pasar en el desierto. ¿Y qué es lo que pasaría? Que el corazón de ellos no estaba preparado, no estaba listo. Hay una parte que el apóstol Pedro dice, ¿no? Que el Padre no retarda su promesa, dice, como algunos creen, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan al Teshuvá, para que todos reconozcan que están caminando en sentido contrario, para que todos puedan regresar al Padre. Entonces extiende el tiempo. Ese es el objetivo, extiende el tiempo. En este tiempo también, el retorno de nuestro Mesías para restaurar a Israel se está extendiendo, porque el Padre tiene misericordia de todos nosotros para traernos a su redil. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que comenzó? El primero se manifestó el corazón del pueblo. Empezaron a murmurar contra Moisés. Este Moisés es un autoritario, que se cree, bla, 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 bla. Típico de las personas, ¿no? Típico de nuestra naturaleza, no de los israelitas, ¿no? Nosotros somos así. Nosotros cuando algo no nos gusta, nos queremos quejar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué así? Y empezaron a quejarse a Dios, a Elohim de Moisés. Moisés, Señor, Padre, este Moisés nos aturde, nos quebranta. ¿Y cómo respondió el Todopoderoso? Tiró fuego, dice, por una parte de sus tiendas y se incendió. Se enojó con ellos. Y Moisés oró y el fuego se calmó. Cruzaron, avanzaron más, llegaron a cierto lugar y nuevamente se levantaron esta vez los extranjeros, los egipcios o los hombres de otras naciones que habían acompañado a los israelitas. Empezaron a quejarse de que todos los días comían maná nada más, solamente maná, no hay nada más acá, queremos comer carne, dijeron. Nos van a reclamar. Y ese reclamo también se extendió entre los israelitas, que empezaron a llorar y a sufrir, a hacerse, como se dice comúnmente, la víctima. ¿Saben cómo se hace uno la víctima? ¡Ay, mira, mis hijos sufren! Así empezaron a hacerse las víctimas. Y Moisés quedó como el villano. Tú, Moisés, eres el culpable de que el pueblo sufra. Mira a esa señora con sus niños sufriendo. Y Moisés quedó como el villano. ¿Y qué? Moisés se fue y le reclamó al Padre. Señor, ¿y acaso yo concebí a esta gente? Son mis hijos para que me tiren la carga de ellos. Hasta Moisés reclamó.
O sea que Moisés también era una persona que podía también caer en ese tipo de debilidades. Reclamó. ¿Qué era que le pidió Moisés al padre que le haga? Mátame, mátame y acaba con mi dolor. El padre, no te preocupes, a esta gente codiciosa, ambiciosa, le vamos a dar carne. Y le dio carne durante un mes. Y durante los un mes ellos comían de mañana carne, al mediodía carne, a la noche carne. En su merienda carne. Y al final esa carne le produjo malestar y muchos murieron, dice, por ese malestar. Entonces así la Biblia nos estaba mostrando que lo primero que empieza a hacer el pueblo al salir del Sinaí rumbo a la tierra prometida es quejarse, murmurar. Así que no pensemos nosotros que al conocer la palabra, ahora entendí que Yeshua es el Mesías, que no era Jesucristo. Ahora entendí que la tierra prometida es la que una vez va a ser restaurada, ya no es más como me creía antes. Ahí ya cambió toda la historia. Ahí arranca recién y comienza el camino. Y empiezan las dificultades, y empiezan las situaciones. Y empiezan también las pruebas. Pruebas duras y difíciles. Lastimosamente en este camino de la fe hebrea, muchos se han desviado. Porque en este camino hay muchísimas direcciones, bastantes direcciones. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En el cristianismo generalmente había una o dos posturas casi semejantes. O sos de rama pentecostal o sos de rama bautista. Y algunos que otros como mormones, testigos de Jehová y adventistas, algunos, pero ese era en general. Pero en el tema de las raíces hebreas hay muchísimas líneas. Hay muchísimos pensadores y está bien eso. Muchísimas personas que analizan e investigan. Pero lo que la palabra y la Torah nos quiere enseñar es mi comportamiento. Porque al final, por su fruto los conoceréis. Cómo se comporta, cómo actúa. El apóstol Pablo mencionó también estos puntos. Del carácter de las personas. ¿Qué es lo que la Torah quiere hacer con los israelitas? Formarles como pueblo civilizado. Como un pueblo que pueda hacer luz para las naciones. Como un pueblo que pueda ser el lugar por donde la instrucción del Padre se extienda. Eso el Padre quiere hacer con los israelitas. Pero ellos están saliendo de un mundo de esclavitud, donde ellos siempre estaban dependiendo de alguna fuerza y murmurando en el corazón. Ellos obedecían, pero en el corazón murmuraban. Pero según la Escritura, según el libro de Samuel, el Eterno que mira el corazón. Mira lo que hay en tu corazón. Escudriña la mente, escudriña el corazón, hasta lo más profundo. Es ahí donde quiere trabajar. Por eso la Torah son instrucciones para la mente y para el corazón. Así dice la Escritura. Entonces, de acuerdo a esa perspectiva, ahora vemos qué ocurrió acá. Ya llegaron a cierto lugar y en ese momento empieza a ocurrir ya nuevamente una murmuración, pero esta vez dentro de la familia de Moisés, dentro de su gente. Uno creería que eso no podía ocurrir, pero puede ocurrir. Pero vamos a ver cuáles fueron los motivos y las razones para que su familia, Miriam y Aarón, tuvieran ese pensamiento de criticar a Moisés. ¿Y qué es lo que estaba mal? ¿Está mal criticar al que guía, al que lidera? ¿Eso está mal? Entonces ya lo que dice el pastor Roel lo que vale. Yo quiero que vayan y se arrojen de la montaña. Sí, Roel, tu palabra es palabra, van a obedecer nomás. Entonces, así no es, ¿no? Entonces nosotros tenemos que analizar qué fue el problema acá. ¿Qué es lo que Moisés hace, al Padre le agrada y qué es lo que ellos criticaron? Para que el Padre se haya enojado, se haya molestado. Ese es un punto muy importante a entender. Analicemos. Miriam, versículo 1, ¿no? Capítulo 12, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahí arranca ese primer versículo.
Primero, el tema de discusión según este tema, este versículo es la esposa de Moisés, que dice que era una mujer cusita, o sea, de una raza, ¿no? ¿Quién era Cus? Cus era uno de los descendientes de Noé, creo que era nieto de Noé, hijo de Cam, uno de los hijos de Cam. Y generalmente después se convirtió en una tribu, y esta tribu era de piel morena, de la piel morena. Y habitaron allá por Etiopía y esa región. Pero hay, analizando, ¿no?, varias perspectivas de la mujer de Moisés, porque nosotros lo que tenemos de referencia es que ella era hija de Jetro, el sacerdote de Madián, que vivía hacia la zona de Madián, ¿no? Era sacerdote de ese lugar. Entonces, pero acá parece que es cusita. Hay varios comentarios, ¿no? Voy a decirle nomás los comentarios, que conste que estos son comentarios. Nosotros siempre nos basamos en lo que dice la Escritura, pero para ir entendiendo las perspectivas de las personas que daban sus comentarios. Unos dicen que en la antigüedad, Jetro era una persona que viajaba bastante y en una ocasión él le rescató a Sífora y a su mamá de un naufragio. Que ellos estaban viniendo en una navegación y tuvieron una... Eso cuentan en alguna historia. Y les rescató, les trajo, les crió y después nacieron las demás, ¿no? Entonces, esa es una historia. Y otro que ellos fueron como mezclándose, que un día Jetro se casó con una descendiente de Cus, porque Jetro era descendiente directo de Abraham, que viene del linaje de Sem, ¿no? Si nosotros analizamos así. Y un día se casó con esta descendiente de Cus, que sería la mamá de Sífora. Entonces de ahí que se le llama a Sífora Cusita, porque su antepasado, su madre era de esa tribu. ¿Me están captando, no? Por eso se dice que era Cusita. Ahora, ¿qué sería el problema? Hay que entender que los hebreos eran muy celosos, ¿no? Cuando se emparentaban. Eran muy celosos en esa perspectiva. Tiene que ser alguien de nuestra gente, nuestra tribu. Entonces, uno de los reclamos, ellos no conocían todavía a su nuera, ¿no? Durante que estuvieron en Moisés, cuando viajó a Egipto, él dejó a su familia. Al principio le estaban acompañando, pero después hubo un cierto problema y Sífora y su hijo tuvieron que regresar. Entonces, todo el tiempo en que Moisés estuvo en Egipto peleando con el faraón allá y regresando, generalmente su esposa no estaba y parece que después de un lapso aparece ella y recién se van conociendo. Y como que no le cayó bien a Miriam en especial, por algunas características que tenía. Se dice, ¿no? Se comenta que era uno porque no le gustaba que Moisés esté con una cusita. Una de las razones podía haber sido eso, ¿no? Porque no es de nuestra tribu. Y segundo, otros comentarios son que el carácter de, ¿cómo se llama la esposa de Séfora, no? Era pesado, ¿no? Era un carácter pesado se puede decir por la raza misma que tenían. Y como autoritaria, ¿no? Como autoritaria, no, así se va a hacer, así se va a hacer. Entonces como que Miriam decía ¿cómo? Yo soy Miriam, sacerdotisa, no, profetisa, perdón, sacerdotisa no, fallé. Sacerdotisa es otra cosa, profetiza, soy la hermana de Moisés, soy la que, saben toda la historia, soy parte de ahí de la Biblia, yo soy un pilar fundamental de esta historia. ¿Cómo esta mujer me va a venir a mí a mandonear o a decir, no se puede, no se puede, lo que sea? Entonces, cosas como esa empezaron a generarse. O sea que el problema fue la esposa. Existe esa característica en la actualidad. Cuando una persona quiere atacarle a alguien, empieza a mirar a su esposa. Por eso hay una parte donde el apóstol Pablo dice también, el apóstol Pablo creo que dice, ¿no? O Pedro, creo que es Pedro. Voy a ver, analizar. Creo que es Pedro, que la esposa con su comportamiento ya está predicando eso. No necesita ser una buena predicadora. Con su comportamiento, con su trato a las demás personas, ya está predicando. Así dice el apóstol Pedro. Una parte de la Biblia. Entonces, una mujer
una esposa, ¿no? Se comporta, sabe tratar a las personas, es de buen carácter, eso ya es suficiente ayuda para si su esposo es pastor o predicador o cualquier cosa, cualquier cosa. Si quiere ayudar la esposa, entonces lo primero que la persona va a ver es cómo es su comportamiento. Entonces, bueno, acá probablemente el problema era que Sífora era muy pesada. Pero bueno, aparentemente empieza por ahí. Ay, esta mujer Sífora, qué pesada que es, qué pesada que es. Por lo visto, lo que nosotros podemos ir calculando es que habrán llegado las quejas a Moisés. Moisés, tu esposa es así, así, así. Moisés le dice, bueno, es mi esposa. ¿Qué quieren que haga? Si ella dice así, así se tiene que hacer. Entonces ahí fue donde el problema ya no se va hacia la esposa. ¿A dónde se va ahora? Hacia Moisés. Ahora el problema es Moisés. Entonces Moisés luego no tiene un carácter para sujetar a su esposa. Si a su esposa no le puede sujetar, menos va a poder guiar al pueblo. Empezaron ya a salir murmuraciones. ¿Cómo se dice en el hebreo? Eso leshon hara, ¿no? Lengua mala. Cosas ya negativas. Hay que analizar bien que existe un momento cuando vos hablas cosas y parece negativo para muchos, pero dentro de tu corazón, tal vez por ignorancia o por descuido o por dijiste, ¿no? Pero otra cosa es cuando ya se generó algo oscuro en tu corazón y saca precisamente con el objetivo de ensuciar. Por ejemplo, empiezo a decir algo por tal persona, no porque me equivoqué, fallé o me descuidé, sino porque realmente quiero que se quede sucio esa persona. Quiero dejar mis huellas. No sé si me entienden, por eso es lengua maligna, leshon hara. Y era una de las cosas más terribles para el pueblo hebreo. Era causa de tragedia. Era lo que el padre no toleraba. Y acá ya empezó a ocurrir. O sea que empezó la discusión por Sífora y ahora ya va contra Moisés. Entonces, cuando vos estás hablando contra Moisés, ¿sabes lo que está haciendo? Está hablando contra el plan del Padre, contra el objetivo del Padre de haberle sacado a su pueblo de Israel, de Egipto, de estar encaminándolo hacia la tierra prometida, de establecer promesas que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob, de la venida hasta del Mesías. Imagínense, todo lo que vos estás haciendo al hablar contra Moisés. Porque ¿quién es este Moisés? ¿Quién es este Moisés del que ellos están murmurando? Por eso vamos a ver unos textos acá. Versículo, nota, acá no salen las notas, pero yo le voy a decir qué texto voy a leer. Números capítulo 12, versículo 1, nueva traducción viviente, dice así. Mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una descendiente de Cus. Desde mi perspectiva es Sífora, ¿no? Algunos dicen que Sífora murió y él se casó de vuelta. Hay muchos comentarios así, ¿no? Pero desde mi perspectiva, netamente viendo algunos artículos, era Sífora. Éxodo 2:21 dice, Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel, es Yetro, ¿no? Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Esta era la mujer con quien él se casó. Bueno, esto dice este versículo 1. Ahora el versículo 2 de Números 12 dice, y dijeron, atiendan el versículo 12, ¿qué dicen? ¿Solamente por Moisés ha hablado el Eterno? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó el Eterno? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Ahora ya no es más el problema Sífora. Solamente por Moisés ha hablado el Eterno. O sea que, ¿será que el Padre solo le usa a Moisés? ¿Acaso no nos usó a nosotros también? ¿No te usó a ti, Aarón? ¿Quién está hablando? Según la interpretación en el lenguaje hebreo, en el texto hebreo, esta palabra está saliendo de Miriam. O sea, ella es la que está exponiendo esto, según el texto hebreo. Tiene una tendencia femenina. O sea, la mujer lo que está criticando. Aarón, Moisés,
no solamente por Moisés el Padre trabaja, también trabaja por nosotros. O sea que nosotros tenemos también autoridad. Nosotros también somos parte del plan del Padre. Y tenía razón, no era una idea falsa. La verdad, el Padre utilizó a Aarón bastante. Le puso a él como sumo sacerdote, como Cohen Hagadol del pueblo, el intermediario entre el pueblo y el Eterno. Y Miriam también. Miriam fue un instrumento impresionante para el plan del Padre. O sea que Miriam está hablando la verdad. Ahora el problema es, ¿qué hay dentro de su corazón cuando está sacando esta verdad? Hay una cosa maligna. Entonces cuando dentro de tu corazón hay una cosa maligna, malo, perverso, diabólico, y vos sacás, ahí es leshon hara, lengua maligna. No es que está hablando como predicando el Padre, nos usó mucho para aquella vez para hacer la obra del Padre. No es así. Está hablando como una forma de desprestigiar a Moisés. Hacer entender que él no tiene la autoridad que dice tener. También nosotros tenemos autoridad. Hay una cosa importante. Ciertamente el Padre usa a quien quiere usar. Elige a la persona que quiere elegir. Y trabaja por la persona que quiere trabajar. Puede haber una persona que venga y haga una oración acá por alguien. Oye, hace una oración. Ore y se restaure, se sane. Puede haber un pastor que predica mucho la palabra, lleva el mensaje por todas partes y viene y ora también por esa persona y no se sana. Entonces uno ya empezaría a criticar. El Padre es que decide quién va a ser su instrumento, no somos nosotros. No sé si me están captando. No somos nosotros que decidimos, yo quiero ser instrumento del Padre. Él decide, yo te voy a usar, a ti te quiero usar. ¿Se acuerdan cuando le llamó a Moisés? Moisés dijo, yo no puedo, yo apenas tartamudeo. ¿Quién ha dado la boca al hombre? Yo te voy a usar. Yo voy a trabajar contigo. Yo voy a enseñarle a Faraón mi poder. Todas estas cosas lo decidió el Padre porque vio el corazón de Moisés. ¿Cuál era el corazón de Moisés? ¿Cuál era el corazón que ahora Miriam y su hermano Aarón no están distinguiendo? Él tenía el deseo de hacer lo que el Padre le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Restaurar Israel. Restablecer a su pueblo en su tierra. Que a través de Israel, del pueblo de Israel, las naciones sean benditas. Eso era el plan de Moisés. Y Moisés dejó la vida de príncipe, dejó la vida de hombre principal y se hizo esclavo, se hizo pastor, renunció a todas esas cosas cuando entendió que su destino no era estar ahí viviendo en como dicen, los deleites temporales del pecado. Todas estas cosas era Moisés. Cuando vos llegás a una etapa donde te pichás demasiado, te molesta algo, estas cosas ya no distinguimos. Ya no ves más esas cosas, ya querés criticarnos, a criticarnos. Es cuando las fuerzas diabólicas te están cubriendo. Por eso habla así. No puede distinguir. Acá no es simplemente que salimos de Egipto y estamos en el desierto. No, acá se está cumpliendo estrictamente el plan del Padre. Amén. Bueno, vamos a la nota 2. Éxodo 15:20 dice así. Entonces la profetisa, ahí es donde le llaman a Miriam profetisa, ¿no? Hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. ¿Saben por qué al Padre le molestó tanto que Aarón y Miriam hayan murmurado? Porque ellos no eran cualquier persona. Ellos no eran cualquier pueblo que estaba insatisfecho por alguna cosa. Ellos estaban, ¿cómo se dice?, en el plan del Padre. Ellos conocían. Es como peicuaporaco. Saben muy bien cuál es el objetivo del Padre con Moisés. Pero para que nos demos cuenta que muchas veces nosotros también podemos caer en esta debilidad. Somos entendedores de la Torá, somos conocedores de la Escritura, pero muchas veces caemos en esa cosa más baja, si es posible. Eso la Biblia nos está enseñando. A pesar de ser profetisa, quiere decir que manifiesta la voluntad del Padre, le engañó su pensamiento, su corazón
perverso, ¿no? Bueno, dice más acá, Levítico 19:16. Dice, atiéndame lo que dice la Torah, no disemines chismes difamatorios. Esa palabra difamatorios quiere decir que le perjudiquen a otra persona. Yo, por ejemplo, empiezo a decir, Josué es sinvergüenza, es bandido, entonces Laura iba a hacer un negocio con Josué, pero después que escuché lo que yo dijo, ya no quiere más hacer nada. O hermano Isidoro le iba a contratar para un buen trabajo, pero yo empecé a echar fama negativa, entonces ya no le contraté. Entonces le empiezo a perjudicar a esa persona. Entonces eso está en la escritura. Es lo que ahora está haciendo Miriam. Primero contra Sífora. Estaba hablando peste contra la esposa de Moisés y después se fue contra Moisés. Estaban primero ahí con su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Miren, atiendan cómo el padre es sabio. Si el padre no interrumpía, ellos podían después ir a hablar con más líderes y ser lo que después va a ser Coreno, unos rebeldes. Hay una parte en la escritura donde dice que el padre al que ama, disciplina y castiga. Veo yo que le amaba mucho a Miriam. Le amaba mucho. ¿Qué más dice acá? Levítico 19, no 16. No disemines chisme difamatorio entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Eterno. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. ¿Esto dónde estaba? En Vallicrá, Levítico. Esto ellos aprendieron durante todo un año mientras estuvieron en el Sinaí. Pero por lo visto, el calor le hizo olvidar todas esas cosas. La desesperación, la vanidad. Estaba en la escritura. No fomentar odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Después, Santiago, miren lo que el escritor Santiago hablaba, Jacob, ¿no? En esta parte. Santiago 3:14 dice, pero si tienes envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Elohim. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, ¿y qué dice ahí? Demoníacas. Vienen de fuerzas oscuras. Eso está diciendo Santiago. Y eso lo está diciendo ya a los hermanos, ya conversos a Yeshua, los que ya habían aceptado a Yeshua como su redentor, como su Mesías. Para ellos iba esta carta. Quiere decir que este fenómeno continuaba en los tiempos de los apóstoles, en tiempos del Mesías, continuaba. Porque el enemigo, Hasatán, continúa, ¿no? Persevera, él no que quiere tampoco rendir. ¿Y cuál es la manera de destruir al pueblo elegido? Metiendo un corazón diabólico en ellos. Más que errores que cometa es metiendo ese corazón de murmurar. Van a ver ustedes que los peores problemas que va a ocurrir acá en el desierto va a ser la murmuración. Murmurar. Bueno. Dice más, 16, ¿no? Santiago 3, 16. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. La palabra maldad, anomía, oposición a la Torah. Donde hay estas cosas, envidia, egoísmo, hay un desorden. No se puede poner las cosas como el Padre establece y después ya nadie quiere seguir la instrucción. Eso ocurre. Por eso el Padre siempre tocaba fuertemente estos temas. Nosotros estamos expuestos a estas cosas, o cuando leemos esto, no, pero nosotros no somos más así, pastor. Nosotros ya, Yeshua ya purificó nuestro corazón, ahora nosotros estamos en amor, en bondad, en ahabá. O estamos expuestos a caer en esto. ¿Qué cree? ¿Estamos expuestos o no? Si Miriam, la profetisa, Aarón, el Cohen Hagadol, caen en esta trampa, ¿cuánto más nosotros? Es por eso que
Es bueno que nosotros a través de esta palabra aprendamos nuestro corazón, ¿no? De lo que somos capaces. Tal vez hemos caído ya. Si hemos caído, es tiempo de reconocer. El Padre nos da la oportunidad de humillarnos, arrepentirnos y pedir su restauración. ¿Saben por qué está esto escrito aquí? No porque no va a ocurrir, sino porque ocurre y podemos reflexionar, podemos meditar cada día. ¿Por qué tanto me cae mal esa persona? Hay veces que una persona me cae mal y quiero ponerle mal nomás. Quiero encontrar faltas en su esposa, en su hijo, no sé, en su auto, en su perro, en cualquier cosa. Y sale estas cosas. No me doy cuenta, pero el Padre me está enseñando. Eso está en la Torah. Ocurre, ¿no? Ocurre. Bueno, vamos a continuar. Estamos en el versículo 3. Estamos yendo muy lento, ¿no? Y aquel varón, acá dice, ¿quién era Moisés? Oyó el Eterno, dice, ¿no? Y aquel varón Moisés era muy manso. No era manso, era muy manso. ¿Qué quiere decir esto? No renegaba, renegaba. Vimos en el capítulo anterior que renegó. Pero él siempre renegaba con él, ¿no? Siempre se entendía que posiblemente yo soy un inútil. Yo no sirvo. Muchas veces esta palabra muy manso quiere decir que él se cargaba todas las culpas. Hay alguien en la escritura también que dijo que era manso, ¿no? El Mesías. Pero una cosa es decir que son mansos y otra cosa es aplicarlo. El Mesías aplicaba eso. ¿Cómo lo aplicó? Cuando empezaron la gente a maldecirle, a torturarle, a golpearle. Él dice que callaba, no respondía, no hacía nada. Porque él venía a cumplir la tarea del Padre. Él sabía que el Todopoderoso, el Padre, es quien hace la justicia. Así está escrito en la palabra. Llegar a ese nivel de mansedumbre no es fácil. No es que estamos ahora diciendo, todos tienen que ser mansos como Moisés y Yeshua, si no serán herejes. Claro que no. Pero la Biblia nos muestra ejemplo a seguir, o por lo menos intentar seguir. Está ahí establecido. ¿Quién era este Moisés? Dice, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dice. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta es una expresión del Todopoderoso, narrada aquí, explicada aquí. Quiere decir que en su corazón él no tenía nada en contra de su hermana ni de Aarón, a pesar de que ellos murmuraron contra él. Eso significa esta palabra. O sea, de su parte, que murmuren nomás, no hay problema. Total, seguro que yo soy así. Seguro que mi esposa es terrible, yo reconozco. Y yo no puedo también cambiarle su carácter. Y si tengo que recibir crítica por mi esposa, es mi esposa, no voy a cambiar. No puedo cambiar. ¿Cómo vas a casarte con esa clase de mujer? Ni te ayuda en el evangelio, no te ayuda en el ministerio, nada nos hace. ¿Y qué voy a hacer? Mi esposa es. Entonces no podés ni manejarla a tu esposa. ¿Cómo vas a manejar al pueblo del Eterno? Entonces él, ¿qué hacía Moisés? ¿Quién se cree usted para decirme así? Yo soy Moisés, líder supremo. ¿Así hablaba? No. Cada vez que alguien le enfrentaba a Moisés, ¿sabe qué él hacía? Se arrodillaba y oraba. Señor, ten misericordia de mí. Si me están atacando es porque tal vez no estoy haciendo bien las cosas. Por eso dice que era manso. No esperaba reaccionar. Eso la Biblia nos está enseñando. Y Yeshua era así también. ¿Por qué Yeshua ganaba el corazón de las personas? Él no andaba por ahí diciendo los defectos y la falla a las personas. Él andaba enseñándoles la palabra y a través de la palabra cambiando sus corazones. A través de la palabra cambiaba sus corazones. Le enseñaba. Dice que la gente se sentía satisfecho y, ¿cómo se puede decir? Acogedor y cómodo con él. ¿Saben ustedes cuando vos te sentís cómodo con alguien? No porque te elogia, sino porque te dice las verdades que necesitas para tu vida. Es igual que un medicamento.
Cuando vos tomás un medicamento o una cosa, comés algo que sentí que te hace bien, te sentís cómodo con eso. Así es. Así es, era el Yeshua. Él así atraía, él conquistaba los corazones. Así también era Moisés. Pero ¿quiénes le enfrentaban? ¿Quiénes generalmente le criticaban? Los que se sentían ya a su nivel. Es fácil, miren, criticarle a alguien que está en una posición alta, porque vos esperás que si te responde, qué orgulloso, qué altanero, así le vas a decir, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Un pastor me vuelve a decir, ojo pastor, ¿cómo si sos pastor vas a actuar así? Y el pastor te reta, qué orgulloso ese pastor, yo le dije su verdad y él no quiere aceptar. Entonces, es terrible esta situación. Es terrible. Por eso una persona tiene que saber muy bien el camino que está dirigiéndonos. Bueno, continuemos. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Eterno a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la Mishkan, ¿no? Tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Fíjense que les llamó y los tres escucharon su voz. Qué privilegio tenía, no cualquiera escuchaba la voz del Eterno. Pero en este caso, escuchó a Aarón. Aarón ya había escuchado otras veces. Escuchó Miriam. Y también escuchó Moisés. Salgan afuera. Quiero que estén en mi presencia. Entonces, versículo 5. El Eterno descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta de la Mishkan, del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Miriam y salieron ambos. No sé la forma, ¿cómo podríamos hacer? Forma de nube, viento, aire, de cualquier manera el Padre se presentaba. Torbellino, pero se puso ahí en la puerta de la Mishkan y les llamó. Estaban ahí los tres, según lo que vemos acá, y ustedes dos vengan acá, y se acercaron. Seguro hacía la voz, o muchas veces el Padre utilizaba a ángeles, ¿no? Para manifestarse. De alguna manera se manifestó ahí, de alguna forma. Versículo 6. Y el Eterno les dijo, oíd ahora mis palabras. Una de las cosas que nos hace entender de por qué Aarón y Miriam han cometido semejante barbaridad es porque no tenían bien claro la palabra del Todopoderoso. Por eso ahora el Padre le dice, escuchen mi palabra, mi dabar. Cuando haya entre vosotros profeta, esto es algo para que, una ordenanza es, una ordenanza. Del Eterno le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Entonces ya está establecido que a partir de aquí, a partir de Moisés, los siguientes enviados por el Todopoderoso van a hablarle, van a recibir por visión o por sueños, pero no directamente. Así está estableciendo el Padre, por visión o sueño. Así va a hablar cuando aparezca. Ahí entonces está dejando como que Moisés tiene una diferencia entre los demás siervos, profetas que van a aparecer. No así a mi siervo Moisés. ¿Qué significa siervo? Servidor, esclavo, instrumento. Él es mi instrumento. Él es la herramienta que estoy usando para guiar a este pueblo, para dirigir a este pueblo a que se cumplan las promesas. ¿Saben para cómo es que uno se sentía hebreo en aquella época? Por las promesas. ¿Vos sos un hebreo? Le preguntas, sí. Entonces vos sabés las promesas del pueblo. ¿Cuál promesa? ¿De qué promesa me hablas? No, un hebreo. Si vos no tenés las promesas que se le dio a tu gente, a tu pueblo, a tu descendencia, entonces tenés título de hebreo no. Por eso muchos extranjeros, para hacerse hebreo, ¿qué ocurría? Recibían la promesa. Se hacían parte de la promesa. Y esa promesa le hacía continuar. ¿Por qué nosotros creemos en la palabra? ¿Por qué creemos en la escritura? Porque también hemos recibido esa promesa. Esa promesa está en nuestro corazón. Eso nos hace avanzar. Dice en la escritura que muchos no recibieron esa promesa. Pero eso no quiere decir que no recibirán. Lo vieron desde lejos, dice.
el reino restaurado, el reino de los cielos, donde el Todopoderoso va a ser quien gobierna. Desde Abraham vio, dice, la ciudad que no tiene, no hecha por mano de hombre. Esa era la promesa. Esto era lo que Moisés estaba llevando a cabo, el cumplimiento de esta promesa. Criticarla a Moisés es criticar las promesas que el Padre le dio a Abraham, Isaac, Jacob. Eso, por eso era terrible. ¿Entienden? No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahí está la palabra. Fiel es, esa palabra es emuná, que es decir, tiene fidelidad a todos mis estatutos, mis escritos, mis decretos. Él está de acuerdo conmigo en restaurar mi pueblo, en cumplir lo que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Él es quien está ejecutando mi deseo. ¿Quién en la escritura tenía también ese corazón? El rey David. El rey David, dice la escritura, tenía el corazón del Padre. Por eso el rey David quería restaurar las 12 tribus. El rey David quería conquistar Jerusalén porque ahí se tenía que edificar el templo para el Todopoderoso. Desde allí tenía que salir la Torá para todas las naciones. Durante 400 años que los israelitas estaban en la tierra prometida, no habían conquistado ese lugar. Seguía siendo de los jebuseos. Recién cuando David toma el reino, él tiene ese corazón de primero conquistar ese lugar y después construir ahí el lugar sagrado. Entonces, la Biblia nos muestra este punto. ¿Quién otro tenía el corazón del Eterno? Yeshua. ¿Cómo empezó su ministerio? El tiempo se ha cumplido, el Evangelio se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ¿qué es? La restauración de todas las cosas nuevamente en sus corazones. La primera venida de Yeshua vino a restaurar nuestros corazones, porque sin corazón restaurado no podemos entrar en la tierra prometida. Los israelitas, al salir de Egipto, al cruzar el desierto, ¿qué tienen que restaurar? Sus corazones. Si no restauran sus corazones, no van a poder llegar a la tierra prometida. Y nosotros conocemos el fin de la historia acá, sabemos que al final muchos no llegarán. Eso es lo que la Biblia nos está mostrando. Moisés es fiel a todo mi proyecto. Casa es proyecto. Casa significa Israel. Casa significa nación. Vete de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te mostraré y haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Qué es bendecir? Tendré favor contigo. ¿Qué es maldecir? Te voy a rechazar. Te voy a hacer un lado. Eso es. No así me hicieron Moisés, que es fiel en toda mi casa. 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Eterno. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Qué significa cara a cara? Directamente él va a escuchar el mensaje. No es que van a estar ahí con él, porque nadie le dio el rostro a Moisés. ¿Qué significa su forma? Es su manifestación. Él va a ver directamente cuando el Padre se manifiesta. Él va a escuchar directamente las ordenanzas del Padre. ¿Cuáles son esas ordenanzas? Ya le expliqué. Restaurar, restaurar. El pueblo, o sea, reyes y sacerdotes, como dice la Escritura. Vamos a la nota 8. Vamos a mostrar algunos textos de la Biblia que mencionan estos puntos. Salmo 105, 26. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Versículo 27. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Entonces, este salmo habla que el Todopoderoso escogió a Moisés y a Aarón y que puso en ellos palabras de sus señales. Manifestaciones, quiere decir. Éxodo 33, 19. El Eterno respondió: haré pasar delante de, esto le está hablando a Moisés, ¿no? Delante de ti toda mi bondad, y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión
con quien yo quiera. Esto le está diciendo a Moisés: contigo yo voy a manifestar toda mi bondad. Mi nombre se va a manifestar contigo, con tu vida, con tu accionar. Van a conocer mi nombre. Recuerden que es nombre accionar, manifestar, actuar. Muchas veces la misericordia se manifestó a través de Moisés, la misericordia del Eterno. ¿Se acuerdan cuando el Padre dijo: destruiré a todo este pueblo y haré de ti un nuevo pueblo? Así le dijo a Moisés. Y Moisés dijo: no, Señor, por favor, ten misericordia. Y el Padre aceptó. El Padre estaba mostrando al pueblo su corazón a través de Moisés. No hay por ahí que diga: no, Moisés era más misericordioso que el Padre. No diría así. Esa era la manera que él estaba trabajando, para que el pueblo vea: este es mi escogido. Porque Moisés era sombra, figura de alguien que tenía que restaurar todas las cosas. Y eso no digo yo como creyente en Yeshua el Mesías. Dice la propia Torá que Moisés era una figura de alguien que va a traer también la palabra del Eterno para restaurar nuestro corazón. Sí, vamos a seguir viendo. Deuteronomio 34:10. Nunca más hubo en la tierra, en Israel, otro profeta como Moisés, a quien el Eterno conocía cara a cara. El Eterno lo envió a la tierra de Egipto para realizar todas las señales milagrosas y las maravillas contra el faraón, contra toda su tierra y contra todos sus sirvientes. Moisés realizó con gran poder hechos aterradores a la vista de todo Israel. Deuteronomio 18:15. Moisés siguió diciendo: el Eterno, su Elohim, les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Ya acá está una profecía de que se va a levantar. Yo soy una figura de alguien que se va a levantar y les va a hablar todas las palabras que yo estoy hablando. ¿Quién era ese? El Mesías Yeshua. Acá sale un texto, Hechos 7:37. Esto Esteban le estaba hablando a los del Sanedrín. Él no estaba hablando a cualquier gente. Le está hablando a los entendidos, a los que conocen la palabra. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Eterno, vuestro Elohim, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y nosotros sabemos que Esteban se está refiriendo a Yeshua. Hebreos 3:5. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Elohim. ¿Qué es la casa de Elohim? Israel restaurado. Su trabajo fue, ¿qué dice ahí? Una ilustración de las verdades que Elohim daría a conocer tiempo después. Una representación de lo que iba a hacer el que iba a restaurar todas las cosas. Pero Mashiach, como hijo escogido para cumplir las promesas, eso significa hijo, está a cargo de toda la casa de Elohim. ¿Qué es toda la casa de Elohim? Israel restaurada. Israel restaurada va a traer paz a las naciones, va a traer bendición a las naciones, va a traer seguridad, todo lo que dice la Escritura. Y nosotros somos la casa de Elohim. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en el Mesías. Entonces, para que los hebreos que están saliendo de Egipto sigan firmes en la promesa del Eterno, ¿en quién tienen que estar firmes? En Moisés. ¿A quién tienen que oír firmemente? A Moisés. Porque Moisés es que está cumpliendo la voluntad del Padre de llevarlos a la tierra prometida. Amén. Bueno, continuemos. Versículo 9. Entonces la ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Dice. Se apartó el Padre. Y la nube se apartó de la Mizcam. Y aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró Aarón a María, Miriam, y he aquí que estaba leprosa. ¿Qué significa eso? A partir de ese momento el Eterno se apartó. Solamente la nube se movía cuando ellos iban a partir. Pero esta vez la nube se movió. No había orden de partir. ¿Qué quiere decir? Momentáneamente los abandonó. ¿Qué empezó a ocurrir con Miriam cuando el Padre los abandonó? Empezó la enfermedad, la lepra. Ya habíamos estudiado bastante de la lepra, ¿no? Una enfermedad desconocida, ¿no? Tal vez no es la misma lepra que nosotros conocemos en este tiempo, ¿no? Era algo extraño, por eso muchos dicen que era algo divino, ¿no?
que te aparecía por algún pecado que vos habías cometido. Así se comentaba antes. Entonces, ¿cómo quedó Miriam ahí? Con la lepra. Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que ocurrir? Tenía que ser separada. Pero vamos a ver qué pasa aquí. 11. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Y miren lo que dice acá: porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aarón reconoce que se ha equivocado. Acá en la nota 11 hay un texto en Deuteronomio 24:8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que dice, os enseñaren los sacerdotes levitas, según yo los he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo el Eterno tu Elohim a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Fíjense que acá le están haciendo recordar, esto ya 40 años después, cuando haya alguien con lepra, sigan todas las instrucciones que se les encargó. Y acuérdense de lo que ocurrió con Miriam. ¿Qué pasó con Miriam? ¿Por qué ella tuvo la lepra? ¿Qué había hecho? Había murmurado. O sea, acá no le está diciendo, acuérdense cómo actuaron con Miriam. Acuérdense por qué cayó la lepra sobre Miriam. ¿Qué fue lo que hizo Miriam? Siendo una persona muy importante. Tengan en cuenta ese punto. Continuemos. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Eso quiere decir que como un aborto, ¿no? Como un abortivo. Entonces Moisés clamó al Eterno, diciendo: te ruego, oh Elohim, que sanes ahora. Con todo su corazón. Moisés no tenía nada de resentimiento, al contrario, él estaba muy quebrantado por su hermana. Con todo su corazón, por favor, Padre, sánala. Por favor, Padre, restáurala. Es el corazón de Moisés. No hay en su corazón rencor. Respondió el Eterno a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada afuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Esto de que su padre le escupa era una costumbre que había, ¿no? Cuando una hija, una costumbre que conste de aquella época, cuando una hija cometía alguna cosa tan grave como una deshonra, pues muchas veces los padres, o sea, su papá le escupía. Hoy en día no se hace eso, que conste eso, ¿no? Acá no está saliendo que es un mandamiento, le está haciendo nomás entender lo que tradicionalmente ocurre. Entonces, ella no ofendió, yo soy su padre y no ofendió. Entonces, le voy a dar un castigo. 7 días va a quedar apartada. Pero esto es una bendición, porque uno cuando se enferma de lepra, generalmente ya no tiene cura y es alejado del pueblo. Pero el padre le está diciendo: 7 días le voy a dar que sea alejada. Pero muchas veces en nuestra vida ocurre este punto de que el Padre nos permite que nos alejemos o estemos lejos, no para sentirnos los poderosos. Algunos se alejan y se van y, como dice, comen espinaca y después tienen todo músculo y vienen así a destruir a todo el mundo. Ahora entendí, me fui a analizar en mi cuarto la Torá y descubrí que todos somos herejes, descubrí que son todos falsos, ahora soy el único verdadero. Algunos para eso se apartan, como hizo Caín. Caín se apartó también. ¿Pero para qué? Para establecer su ciudad amurallada, para que nadie le moleste. Y empezó a criar a sus hijos como él creía conveniente. Ese era Caín. Este no es la razón por la cual el Padre va a apartar a Miriam. Es para que vaya y recapacite, medite, tenga en cuenta. Bueno, así Miriam fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió Miriam con ellos. Entonces, después de los 7 días, ¿qué habrá ocurrido durante esos 7 días? Ahí ella sola, en una cueva, habrá reflexionado, habrá entendido que este no es el camino que el Padre quiere que yo siga. El Padre quiere restaurar nuestro pueblo. Me equivoqué, fallé, todas las cosas. Por eso es bueno muchas veces, cuando cometemos una falla, alejarnos no para hacernos más vanidosos. No voy a venir acá porque me tratan mal. Al contrario, alejarnos para restaurar nuestro corazón. Para venir con un corazón humillado ante el Eterno. Que el Eterno me pueda restaurar. Aquí hay una nota. Número 5.1 dice:
El Eterno habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, lo echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Levítico 13:46, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces, esto hizo Miriam, sola, en una cueva dice que estaba, apartada. ¿Se habrá sentido muy mal o no? ¿Se habrá sentido terrible con la enfermedad, con todo? Tal vez alguno puede reclamar, alguno reclamaría, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero en el caso de Miriam, entendió que se equivocó. Y cuando vos te equivocás y entendés que te equivocás, te levantás más fuerte. Te levantás ahí sí con poder del Todopoderoso. Eso es lo que hace que cada día uno sea más fuerte ante el Padre, para el Padre. Bueno, finalmente, el último versículo, después el pueblo partió a Haserot y acamparon, partió de Haserot, es el lugar donde habían llegado, en el desierto de Param. Aquí ya están cerca de la tierra prometida. Se puede decir que en las puertas del área. Solamente falta que su corazón esté decidido. Hay una nota más aquí. Segunda de Reyes capítulo 5 habla también la historia de un leproso. Quiero contar para terminar. Entonces Naamán, ¿se acuerdan de Naamán, no? Lo que vamos a ver acá, que aquí también aparece la lepra, pero vamos a ver cuál fue el resultado de haber sido curado de la lepra. ¿Qué es lo que hace que vos te cures de esta enfermedad? Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Elohim le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. ¿Se acuerdan unos versículos atrás? Cuando Naamán se fue junto a Eliseo y Eliseo le dijo, por su secretario nomás, vaya y báñese. Y él se enojó, se molestó. Habana y Farfar, río de Damasco son mejores. Estaba enojado. Estaba como con ira porque él se sentía gran general, conquistador. Pero el Padre le había hecho entender que su orgullo y su vanidad es lo que estaban destruyendo su vida. Uno de sus siervos le dijo, Señor, si el profeta te manda a hacer una cosa tan difícil, ¿acaso no la haría? ¿Cuánto más si solo te dijo que te vaya y te bañe en el río Jordán? O sea, que quite tu orgullo, que eche esa soberbia. Eso nomás te dijo. Y te vas a curar de una enfermedad terrible. Vas a ser otra vez una persona normal. Vas a poder caminar decentemente. Y escuchó la voz de su siervo. Y finalmente quedó restaurado. Y versículo 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Elohim. Se pararon ante él y Naamán le dijo, atiendan bien lo que dijo, ahora sé que no hay Elohim en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. ¿Qué entendió Naamán cuando fue sanado de su lepra? Que el único Elohim verdadero es el que está en Israel. ¿Por qué? Porque ese Elohim, para curarme, primero quitó ese orgullo de mi corazón. Había algo peor que la lepra, que era mi soberbia. Ustedes saben, un general de esa categoría va a poder estar hablando así a un hombre común como era Eliseo. Pero él se dio cuenta, este Todopoderoso pudo quitar esa soberbia de mi corazón. Segunda de Reyes 5 dice, entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificio a ningún otro Dios que no sea al Eterno. Entonces le dijo, pues quiero llevar arena de este lugar para hacer un altar allá en mi tierra y para rendir homenaje al Elohim de Israel. Era el primer extranjero que iba a empezar a adorar en tierras extranjeras. Ese es el cambio que produce cuando vos entendés el poder del Todopoderoso sobre tu vida. Me imagino que ese corazón ahora estaba en el corazón de Miriam y de Aarón. A partir de ese momento ellos serían pilares para servir a Moisés. Amén.
Entonces hoy hasta aquí.